Así, muy claro y muy conciso, jóvenes de fe. Y le voy a pedir que me acompañe a Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Creo que esta es una palabra que hemos estado escuchando en todo este año, ya que hemos hablado de fe, y es tremenda. Pero vamos a empezar hablando de dos personas que están en la Biblia y que fueron relevantes, fueron importantes. Está una en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. Seguramente ustedes ya han escuchado, seguramente han estudiado acerca de ellos, pero quiero resaltar unos puntos importantes acerca de ellos. Estos dos hombres fueron hombres obedientes, fueron hombres que amaron a Dios, fueron hombres que sirvieron con pasión y con entrega. El primero de estos es José, y quiero que me acompañe, por favor, a Génesis 39, del 2 al 4. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esta palabra es tremenda porque nos deja ver la gracia que tuvo José delante de este hombre no servía a Dios. Este hombre estaba ahí puesto por los hombres, pero el Señor le dio gracia. El Señor le dio una gracia tremenda. Y si tú estudias la vida de José, José no tuvo una vida fácil. José, sus hermanos le hacían un bullying terrible. Y yo sé que a veces entre hermanos nos molestamos y nos decimos y nos hacemos, pero estos hermanos eran tremendos. O sea, a José le tocó algo bien duro. Cuando él tenía 17 años fue vendido como esclavo. O sea, estaba chiquito, o sea, todavía era pequeño. Y fue llevado a Egipto, estuvo en prisión, porque creo que todos hemos escuchado, y si no, esta edad estuvo en prisión, pero hubo algo que lo mantuvo en todo este tiempo, y era que era un hombre íntegro, y era un hombre que honraba a Dios. O sea, cuando uno lee es como inexplicable, ¿sabes? O sea, los hermanos de verdad lo detestaban. Buscaban cualquier manera para molestarlo. Ellos fueron los que lo vendieron. Ellos le dijeron al papá que él estaba muerto. O sea, ellos hicieron todo un plan contra él. O sea, yo creo que si eso nos pasara a nosotros, no, pues yo me como ¿cómo es que se dice? Me como un gusanito. Me muero, mejor dicho. Sí, o sea, el fin del mundo. Porque aparte ya llegó un punto en el que el papá también le dice como, ay, José, ya no más, porque él tenía sueños, y en sus sueños era que la interpretación era que su papá y sus hermanos lo iban a adorar a él, no lo querían, y soñaba esas cosas. Pues peor, lo detestaban, y ya su papá también le dijo como, ay, José, ya, pues, cálmese con sus sueños, ya, no más. Pero este hombre lo venden y resulta en la cárcel. Sobre el hecho, termina en la cárcel. Pero en todo este tiempo, en ningún lugar en la Biblia dice que él dijo, uy, Señor, pero es que si ves, para eso me trajiste aquí, por eso estoy yo aquí. Es que, ¿qué quieres conmigo? Estoy cansado, o sea, ya no más. ¿Qué tienes contra mí? Ya no más. En ningún momento. Él fue íntegro, él fue obediente y honró a Dios aún desde ese lugar. ¿Y qué pasó a causa de esto? Pues que el Señor le permite salir y le dio un lugar de honor. O sea, él era el segundo, o sea, era de lo más importante de Egipto. El Señor lo colocó en ese lugar porque él honró, él obedeció desde el lugar de la prueba, desde el lugar donde todo se veía mal. Él decidió en su corazón creer.
Y lo más tremendo es que fue bendecido él, pero pudo bendecir a su familia. A raíz de esto, su familia fue bendecida. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto. Y el segundo es Timoteo. Esto está en Hechos 16, 1 al 2. Dice: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Ya aquí la historia cambia. Este es un joven que nos deja muy claro en saber que su familia conocía, que su mamá y su abuela se habían encargado de enseñarle la palabra a él, que lo habían instruido. Y me parece tremendo, porque dice que las personas tenían un buen concepto de Timoteo. O sea, Timoteo era intachable. Timoteo se comportaba en la casa, cuando salía a trabajar, cuando salía a hacer sus cosas, de la misma manera. Amén. Era una persona íntegra. Amén. Pero esto, porque como dice, su abuela y su mamá le habían enseñado la palabra, lo habían instruido y le habían dado un testimonio acerca de lo que ellas estaban viviendo. Y Pablo ve esto. Si la gente lo estaba viendo, era obvio que Pablo lo iba a ver, el apóstol Pablo. Y al ver este comportamiento intachable, lo escoge y lo llama como su asistente. Y en 2 de Timoteo 1:5, Pablo está orando por Timoteo y le dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Wow. O sea, que la gente te diga, se nota la fe. O sea, hablo contigo y me estoy contigo y prefiero buscarte a ti porque es que tú eres el que tiene fe. En estos días, creo que era el viernes, nos enseñaban que con nuestra boca a veces matamos la fe de los demás y no nos damos cuenta. Y aún siendo cristianos, ¿sí? La persona nos habla de no salió un trabajo súper chévere y uno, uy, no, allá es terrible. Tremendo porque a este joven se le veía su fe. Este hombre seguramente cada vez que hablaba, de su boca solo salía fe, solo salía palabra que edificaba, no que destruía. Y podemos ver que en Timoteo había una entrega completa a Dios, porque, o sea, era el apóstol Pablo, o sea, era alguien de mucho nivel. Y para que lo haya escogido, o sea, no, tremendo. Yo creo que me daría nervios servirle, o sea, uno, Dios mío, este hombre está a otro nivel y lo escogió a él. Lo llamó a él. Había fe en su corazón, en el corazón de Timoteo había fe y se evidenciaba. Y es que hay una responsabilidad en los padres de enseñar la palabra. Amén. Pero existe una responsabilidad aún mayor en nosotros como jóvenes para permanecer en ella. Dígame amén los jóvenes. Amén. De permanecer en Jesús. Y el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Estos dos hombres que acabamos de los que acabo de hablar, caminaron en fe. Su vida fue bendecida y fue guiada por Dios, evidentemente, porque Dios colocó unos padres que impartieron fe en ellos. Es digamos que un punto que tienen en común. Seguramente de José en la Biblia no dice como, no, y su papá se sentaba y le enseñaba, pero yo no encuentro otra forma en la que José se hubiera mantenido de esa manera, si no fue porque su papá todo el tiempo le enseñó. No solo una época, no solo un tiempo, sino todos sus 17 años, que fue bastante tiempo y fueron muy bien invertidos, porque le enseñó a conocer a Dios y le imprimió esa fe que él tenía. Los bebés, los niños chiquitos, ellos aprenden por observación y los
primeros maestros de un bebé son sus padres. Hay bastante responsabilidad, pero también aprenden repitiendo. Y ya sean palabras o lo que ven hacer a los papás, son imitadores. Los niños son imitadores. Así que puedo decir que estos jóvenes, José y Timoteo, fueron imitadores de sus padres, pero tenían unos imitadores buenos. Porque, pues, bueno, aunque tenían errores, porque no podemos entonces decir que la mamá y la abuela de Timoteo fueron perfectas, o el padre de José fue perfecto, porque en algún punto le dijo como, ya hijo, no más, ya, o sea, para de soñar, o sea, le dijo, sí. Entonces, estos jóvenes tomaron lo importante, tomaron lo que de verdad iba a trascender en sus vidas, y de lo que podían agarrarse, ¿y qué fue? Su fe. Amén. Conocieron a un Dios vivo por sus padres, conocieron esa fe, desarrollaron esa fe gracias a lo que sus padres les habían enseñado. Amén. Crecieron viendo a sus padres creyendo, aprendieron de su confianza en Dios. Estoy segura que si Timoteo no hubiera estado con su mamá y con su abuela, seguramente las cosas hubieran sido diferentes. Seguramente hubiera podido servir, sí, pero no hubiera sido tan impactante lo que hubiera hecho él. No hubiera sido el segundo de Pablo, no hubiera ido a establecer luego iglesias, ser pastor, perseverar, no hubiera sido así. Porque estas mujeres se encargaron muy específicamente de dejarle claro en el corazón a Timoteo quién era Dios. Amén. Y ya él empezó a caminar en esto. Y si en José no hubiera existido una plena confianza de que el Señor estaba en control de todo, no hubiera llegado a donde Dios lo colocó. Porque a la primera vez que lo botaron allá a la cisterna esa, hubiera dicho, no Señor, ya, aquí se acabó todo. Pero este hombre seguía creyendo, este hombre seguía parado en la fe de que el Señor tenía el control, de que él no se iba a quejar, él no iba a decir nada, el Señor sabía qué iba a hacer con él. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Esto fue lo que hicieron estas mujeres, estas familias, con estos jóvenes. Pero es que no nos podemos quedar solo con lo que hemos escuchado, porque varios de aquí, me incluyo, hemos crecido en hogares cristianos, gracias a Dios. Pero no nos podemos quedar solo con lo que escuchábamos de nuestros papás, de que de pronto en las noches iban a la cama y oraban con nosotros, o nos llevaban a la iglesia los domingos, o nos llevaban a escuela dominical y nos dejaban allá aprendiendo que los 10 mandamientos, bueno, el fruto del Espíritu, todas estas cosas. Pero es que esto se trata de experimentar por cada uno. Porque cuando José tenía 17 años fue cuando pasó todo, y ahí para allá ya no tuvo a su papá más. Cuando él estaba en la cárcel, su papá no estaba. Cuando pasó todo este momento de prueba, su papá no estaba con él diciéndole, hey hijo, acuérdate que el Señor dijo que iba a hacer algo tremendo contigo. Hey hijo, tienes que hacer esto, ten fe. No, él ya le tocó solo. O sea, el papá le dio hasta cierto punto, y ahí para adelante ya José sabía que tenía firme en su corazón, había conocido a Dios, porque es que es muy difícil que tú le creas a Dios cuando no lo conoces, cuando no sabes quién es Él y quién eres tú en Él. Todo el poder que Él te ha dado, todo lo que Él ha puesto en ti, si tú no lo conoces, hay que caminar con Él. Y estos hombres tomaron esta convicción de crecer con la palabra, ¿sí? De que no se quedara solo en lo que sus papás sembraron y ya, que la semilla quedara ahí, sino que creciera y que diera evidente fruto. Conocieron verdaderamente a Dios y se mantuvieron firmes en Jesús. Y es que esto es algo que a veces cuesta, porque hay días que queremos y hay días que no queremos.
y hay días que como que medio quiero y hay otros días que medio no quiero, o sea, sí, pero no. Pero estos hombres fueron relevantes, fueron importantes, porque hubo una determinación en su corazón. O sea, yo creo que Pablo no hubiera llamado a un hombre que sabía que le iba a decir, bueno, nos vamos a tal sitio y, ay, no, tengo pereza de ir. No, vamos mañana. No, él sabía que había llamado a alguien que le iba a decir, vamos. A donde tú digas, como tú digas, lo que el Señor nos diga que hagamos, lo vamos a hacer. Y eso fue lo que Timoteo provocó que creciera en él, esa fe. Porque pues tampoco para él creo que haya sido fácil o en este momento si alguien nos dice como, bueno, nos vamos a ir a llevar la palabra sin maletas, sin nada, y bueno, el Señor nos provea. Como que uno, uy, Dios mío. Pero este hombre dijo, bueno, sí, Señor, esto es lo que tú me dijiste, esto es lo que tú me mandaste, pues vamos. Amén. Pero el llamado del Señor hoy es que como jóvenes, amén, amén, ¿dónde está Genoma? Amén, amén. Apóyenme, Dios mío, muchachos. Que como jóvenes nos levantemos a caminar en fe. Y que nuestra familia pueda también evidenciar esa fe en nosotros. Que podamos ser esas columnas. ¿Y qué debemos hacer? Quiero que me acompañen a Hebreos 12, el versículo 1, y ese quiero que lo leamos todos, por favor. ¿Ya llegaron? Dígame amén, si ya llegaron. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Lo primero que el Señor nos manda a hacer es que debemos correr con pasión y con determinación por Jesús. No podemos seguir siendo tibios. No podemos seguir jugando al hoy quiero, al mañana no quiero. La venida del Señor está cerca, iglesia. El Señor está y gloria a Dios. Pero afuera hay personas que se están perdiendo. No sé si en tu casa hay personas que se están perdiendo. Y esto debe ser un afán. Esto debe ser algo por lo que debamos trabajar cada día. Pero para trabajar cada día debe haber una pasión y una determinación. Si tú dices, ok, Señor, voy a orar porque mi familia se salve, pero también voy a hacer lo que a mí me corresponde. Voy a hacer de testimonio, voy a estar ahí con ellos. No los voy a traer obligados, los voy a traer sin que ellos quieran. Pero con mi testimonio, con mi fe, voy a decidir y a tomar la determinación de que ellos digan, no, definitivamente, ¿qué está haciendo usted? ¿Por qué cambió tanto? ¿Por qué las cosas comenzaron a pasar en su vida? Que usted le pueda decir, es que yo tengo fe en el Señor. Ven, vamos a la iglesia. Pero tiene que haber una determinación. Porque el viernes también aprendíamos algo muy importante. Hago pausa comerciales. Si usted saque el tiempo los viernes a las 7 de la noche tenemos este tiempo de growth y de verdad aprendemos demasiado. Aprendemos muchísimo acerca de la Biblia, es un tiempo muy especial, así que lo invito todos los viernes a las 7. Y aprendimos también que la voluntad de Dios es soberana, pero la voluntad que puede contra la voluntad de Dios es nuestra voluntad. Si tú no quieres, no lo vas a hacer. Si en ti no hay una decisión, si en ti no hay una determinación de hacer las cosas, no las vas a hacer. Sí, podemos ver personas que tienen, o aún tú, has tenido una meta y dijiste voy a comprar esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, y lo hiciste, lo lograste, porque hubo determinación en ti. Tiene que haber un verdadero anhelo de seguir a Jesús, de negarte a ti mismo. Porque eso es negarse a uno mismo. Sí, pues definitivamente yo no quiero vivir en amor con mi familia. Sí, o sea, es que me choca que laven la loza de tal manera y mi hermano la lava de tal manera, entonces voy a ir a gritarle y voy a ir a decirle,
porque no quiero dar el amor. Porque es que es más importante que me sacaron el mal genio a mí que decirle, bueno, si así lavas tú la loza no importa. La lavaste, que es lo importante. Pero es una decisión caminar en amor con nuestra familia. Es una decisión mostrar el amor que Jesús te dio y puso en tu corazón con tu familia. Y te debes negar a ti mismo. Porque tu voluntad, tus pensamientos, tus sentimientos siempre van a decir lo contrario. Siempre van a ir en contra de lo que el Espíritu quiere, lo que Dios te dice que debes hacer y cómo debes actuar. ¿Por qué eres apasionado por otras cosas y no por Dios? ¿Por qué te apasiona tu trabajo de una manera, no sé, por qué te apasiona estar en el celular? Ayer hablábamos en Genoma acerca de eso, ¿por qué tienes que estar todo el tiempo ahí? Tienes que dedicar todas tus fuerzas, no importa si uno está cansado, sigue trabajando o sigue en el celular o sigue haciendo cualquier otra cosa. Sigue entrenando, así esté cansado, porque es algo que nos apasiona, pero ¿por qué no somos así de apasionados por Dios? ¿Acaso Dios no entregó todo por nosotros? ¿Acaso Dios no nos amó? ¿Se negó a sí mismo en la cruz para que hoy nosotros digamos como que, ay no, Señor, después o no en este momento? Debemos ser apasionados por el Señor Jesús. No nos debemos afanar por temas que no son verdaderamente importantes. Sí, todos los días estamos en el corre-corre del trabajo, del estudio, de que hay que comprar, de que hay que hacer, de que hay que ir, de que hay que cumplir, porque si no... ¿Y dónde está Dios? ¿En dónde estás dejando a Dios en tu día a día? ¿Te estás levantando y lo primero que estás haciendo es ver el celular? ¿O verdaderamente, no como un rito, entonces me salgo de la cama y me arrodillo y gracias, Señor? No, algo que de verdad, gracias, Señor, porque otra vez tengo la oportunidad de vivir un día más para adorarte, un día más para mostrar tu amor, un día más para llevar la salvación a mi familia. Tienes que dejarte de afanar por esas cosas, de preocuparte, sino de enfocarte en lo que verdaderamente al Señor le importa y por lo que te colocó a ti en tu familia. A ti, joven, que te colocó en esa familia. Si de pronto tu familia toda no es salva aún, no está en la iglesia, a ti te escogió con un propósito, igual los que ya son más grandes. Nos llamó con un propósito en el lugar en el que estamos, para llevar de eso que el Señor nos ha dado. Acuérdense que nosotros no estancamos la bendición, sino que de nosotros fluye bendición para otros. Y eso es lo que debemos hacer. No tengas miedo al compromiso, porque es que a veces no somos apasionados porque nos da miedo comprometernos. Nos da miedo comprometernos con el Señor. Hay que quitar los ídolos, que Él está quitando el primer lugar en tu corazón al Señor. Tú sabes allá en tu corazón qué es, pero tienes que ser radical. El Señor necesita que tú seas así, porque yo estoy segura que si Timoteo no hubiera sido radical, no hubiera estado en donde Dios lo colocó, ni mucho menos así. Porque no eran personas que cambiaban de opinión. Eran personas que decían, el sí es sí y el no es no. Amén, amén. Y así debemos ser nosotros. Las personas tienen que decir de nosotros, hago negocios con tal o hablo con tal persona porque sé que cumple. Porque sé que es una persona íntegra. Como cristianos no pueden hablar así de nosotros. Y si de pronto lo han hecho, hoy es el día para que tú digas, no, Señor, voy a ser una persona íntegra verdaderamente. Porque es que esto también es testimonio. Porque es que esto también, es que ellos digan, wow, o sea, es que es tan apasionado por Dios. O sea, es que ama tanto a Dios que mire cómo se comporta, mire cómo habla. ¿Acaso es más importante lo que pueda decir el mundo de ti que lo que Dios ya dijo acerca de ti? ¿Es más importante lo que diga tu familia? Lo que digan las personas de tu trabajo, de la universidad, del colegio, lo que digan de ti que lo que dice Dios. Porque a veces las personas no son apasionadas o no corren con este amor porque les da pena.
Y en Pacho no sufrimos de eso, de que nos dé pena o nos dé qué van a decir de nosotros. Aquí en Pacho no pasa eso. Pero es que no te debe importar qué diga la gente. A ti te debe importar agradar a Dios. A ti te debe importar hacer la voluntad de Dios. Caminar como Dios te está diciendo que camines y ya, punto. Si a la gente no le parece, pues bueno, pero con amor, ¿no? Con amor todo el tiempo. Los jóvenes somos llamados a mantener el don de fuego que se nos fue dado encendido. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Esto es lo que el Señor ha puesto en ti. Este es el nuevo espíritu que Él te dio, no un espíritu en el que tú digas, me da miedo, es que qué va a pasar, es que no. Y tú sabes que cuando sientes este temor, le puedes hablar. Y le puedes recordar a tu cuerpo, a tu mente, a tus pensamientos y decirle no. El Señor no nos dio un espíritu de temor. El Señor colocó un fuego, colocó un poder, colocó dentro de nosotros eso mismo que había en Él. Porque ahora Él nos habita. Y tú puedes hacerlo. Tú puedes caminar con pasión, puedes ser determinado porque es que tu espíritu es diferente. Y ya no vives tú. Amén. Amén. Ya no era lo que los pensamientos de Maleja de antes, perdón. Ya no era la voluntad de Maleja de antes, no. Es Cristo ahora el que reina en la vida de Maleja, el que reina en tu vida. Entonces puedes decidir, pero tienes que ser determinado. Amén. Tienes que amar tanto a Dios, tienes que estar tan decidido y creer que ese poder sí está en ti. Porque si no lo crees, tampoco no va a actuar. El Señor te dio poder, te dio amor y te dio dominio propio. Así que puedes caminar con pasión y con determinación. En el versículo 2 de Hebreos 12, por favor, vamos a leerlo. Dice, puestos los ojos en Jesús. Vamos a hablar solo de esta parte. Dice, yo lo tengo en otra versión. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Me gusta porque habla de perfeccionar esta fe. Pero para ser la fe perfeccionada, debemos mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Lo que nosotros estemos apuntando cada día, lo que nosotros debemos estar mirando cada día es a Jesús. Ahorita en la adoración lo decíamos, no estamos pensando en el problema, no estamos alzando las manos diciendo gloria a Dios y por dentro, Señor Jesús, pero me hace falta esto, pero no le estamos dando la gloria al problema, no estamos todo el tiempo pensando, es que me falta, es que hay que hacer esto, es que Señor, pero si esto pasara así, no. Tenemos puesta la mirada en el Señor Jesús. Tienes que quitar tu mirada de lo natural. Tienes que ser intencional en hacerlo. No puede ser algo de otra vez, un ratico si lo hago, un día si lo hago, pero es que al otro no. Tiene que ser algo constante. Tiene que ser una práctica en tu vida. Que no mires lo natural, lo que es supuestamente real, porque es que esto no te está dejando ver lo sobrenatural de Dios. Esto no te está dejando ver el poder de Dios. No está dejando que el poder actúe. Porque es que tú en vez de preguntarle al Espíritu Santo qué hacer, cómo moverte, qué decisión tomar, o decirle al Espíritu Santo, ayúdame en esta situación, estás haciéndolo en tus fuerzas. Y ahí el poder no puede actuar. Porque le estás diciendo a Dios, yo puedo solo. Y no podemos solos. Necesitamos tener nuestra mirada en el Señor Jesús. Y es que hay algo muy bueno, y es que tú puedes caminar en fe. Cuando tú caminas en fe, tú tienes la mirada puesta en Jesús. Pero es que tú lo puedes hacer porque el Señor Jesús ya lo hizo. Tienes el máximo ejemplo, que fue Él. Él ya lo hizo y trazó este camino.
Él ya vivió todo, experimentó todo aquí en la tierra. Todo lo malo, todo por lo que tú hoy te quejas. Todo lo que tú dices, no, definitivamente con esto no puedo. El Señor Jesús pudo. Así que tú también puedes. Pero debes creer lo que así es, iglesia. Debes creer que ese mismo poder que operó en el Señor Jesús también opera hoy en ti. Y la Biblia dice, y mayores cosas harán en mi nombre. Mayores cosas hacemos en el nombre del Señor. Jesús tenía muy presente y muy claro hacia dónde iba. Él no perdió de vista ni un momento cuál era el propósito. Si él hubiera quitado la mirada y decir, yo vengo aquí a la tierra para morir por cada uno de nosotros, no tendríamos redención. Pero es que el Señor Jesús se mantuvo firme y todo el tiempo nos tuvo en su mente a nosotros. Todo el tiempo estuvo pensando en esto. Nuestras expectativas, nuestra atención deben estar puestas en Jesús. Deben estar puestas en la promesa. Aunque en el momento no la estemos viendo ya hecha, no la hayamos visto cumplida aún. Nuestra mirada tiene que estar en eso. Porque si no está puesta en la promesa, está puesta en un lugar de duda, en un lugar de pronto de temor. Y así no podemos avanzar. Así no puede crecer la fe. Tu mirada tiene que estar puesta en las promesas del Señor. Tienes que tener muy clara tu identidad. La identidad que está fundada en el Señor Jesús. Porque cuando tú no sabes quién eres, para las personas es fácil colocarte etiquetas. Y para ti aún más fácil creer lo que los otros te dicen. Tenemos que ser muy firmes, iglesia, en este tiempo. Y tener muy claro quiénes somos. No porque por orgullo esto, sino porque cuando sabemos el poder que habita en nosotros, podemos caminar en fe. Porque sabemos que si oramos por una persona, se sana. Porque sabemos que si oramos y creemos, el Señor responde. Porque Él nos dijo, pídanme que yo les voy a dar. Entonces, ¿por qué no vamos a caminar en esto? ¿Por qué no lo vamos a hacer si el Señor ya no lo dijo? Pero necesitamos saber quiénes somos. Debemos escuchar lo que Dios dice acerca de nosotros. Lo que Dios dice acerca de ti, quién eres tú, qué tanto te ama, qué tan valioso eres. Porque cuando tú conoces todas estas cosas, no te es difícil poner la mirada en Jesús. Porque entiendes su grandeza, entiendes su poder, el sacrificio que Él hizo y no vas a querer mirar otra cosa. No vas a querer pensar en lo que no pasó, en lo que no salió, en lo que no he visto, en lo que no tengo, sino en lo más valioso que ya tienes, que es la salvación, en lo más valioso que es que Jesús vive en ti, que es que ese poder está en ti, que esto es lo más importante que debemos tener. Debemos escuchar lo que Dios dice de nosotros. La palabra de Dios es la verdad, iglesia. Lo que el Señor dice aquí es verdad. Su palabra es viva y es eficaz, dice la palabra de Dios, hablando acerca de ella misma. Y esto es una realidad. Esta es la verdad, esta es tu verdad, esto es en lo que tú debes caminar. Por eso es que siempre buscamos y llamamos a la iglesia a mantener los devocionales, a mantener la lectura de la palabra, la oración. Porque es que esto es lo que nos permite crecer en fe. Porque el día que viene la prueba, tú no tienes temor, o si lo tienes, le ordenas que se vaya, le recuerdas a tu espíritu cuál es el espíritu que el Señor te ha dado, pero también recuerdas cuál es la promesa que el Señor te dio por tu familia, cuál es la promesa que el Señor te dio por tus finanzas, por tus sueños, y entonces cambias de lugar y te mueves al lugar de la fe. Te mueves al lugar del poder, de lo que verdaderamente eres, a tu esencia, iglesia. Que esa es nuestra verdadera esencia, caminar en fe. Dios mismo te llamó y te escogió. Dios fue el que desde antes de que nacieras te escogió. Y esto también es muy importante saberlo. No estamos por una casualidad, no estás
no naciste en esa familia, no son ellos tus padres, hablo a los jóvenes, porque sí, sino porque el Señor también te escogió con un propósito en tu familia. Tener tu mirada en Jesús provoca que cada vez confíes más y mejor. Esto me encanta. Esto me encanta mucho porque es una promesa que el Señor me había dado, porque yo alguna vez le pregunté y le dije, ¿cómo hago para creer? Sí, o sea, hay muchas cosas de pronto en mi mente que no me permiten creer, Señor, por mis sueños, por mis cosas. Y el Señor me daba este versículo, esta es otra versión, y dice así, dice que el Señor Jesús es quien provoca que cada vez confiemos más y mejor. O sea, habla de que la fe es algo que debe crecer y que cada vez debe ser perfeccionada. Pero las cosas no crecen dejándolas ahí, ¿sí? O las maticas, uno no siembra la semilla y se va y vuelve al año y ya está el árbol. Sino que hay que cuidarlas, hay que echarles agüita, hay que hablarles, hay que cuidar eso, hacerlas crecer. Así mismo debemos hacer nosotros. Cada vez no deben ser problemas, nos enseñaron el viernes, deben ser retos. Entonces, cuando tú ves que esto no es un problema, sino es un reto, tú dices, no, pues esto yo sé, y si no, Señor Jesús, tú me das la sabiduría para saber cómo pasar este reto, pero cuando pasas el reto, va a venir otro, pero tú no vas a decir, ay, Señor, más, pero es que acabo de salir de este. No, sino tú vas a decir, listo, Señor, con esto mi fe va a crecer, bueno, vamos. Entonces vamos por el siguiente reto y mi fe va a crecer y va a ser mejor y voy a confiar más en ti. Porque es que no es lo que tú creas acerca de ti, o no es como tú veas la situación, sino es lo que el Señor mismo te está diciendo. Él no te está dejando solo en ningún momento para que tú solo crezcas en fe y tú, bueno, no, sino que el Señor guía este crecimiento. El Señor da el crecimiento. Tienes que hacer que tu fe crezca, sea desarrollada, que haya una madurez en ti. Y aunque a veces somos jóvenes, y no sé, jóvenes de 13 años, uno les dice como, pues cree que en tu familia, cree que eres sano. Y sé que a veces muchos piensan como, pero es que estoy muy chiquito, ¿sí? No creo que esto sea así, o por lo menos yo a esa edad lo pensaba, que así era, pero era una mentira, porque es que esto no depende de tu edad natural, sino esto depende de qué tanto tú estás dejando que el Señor te forme y madures y crezcas, que cuando viene un reto, tú lo asumes y no más bien te quitas y dices, ay no, Señor, no, ya no quiero más. Ahí no hay crecimiento. Cuando en cambio tú tomas tu posición de hijo, cuando tú tomas tu identidad y decides crecer en fe, ahí sí hay una madurez, ahí sí hay un crecimiento de fe. Pero no puedes pretender que tu fe crezca si tú no haces algo porque ella crezca. Si tú sigues intentándolo en tus fuerzas, tampoco va a crecer. Dios quiere que tú te puedas levantar en medio de la prueba y hablar y actuar en fe. Dios quiere que tú te levantes en medio de tu casa y seas tú joven o seas ya los grandes y se levanten y sean los que puedan hablar palabra cuando los demás no hablan, o en el colegio o en el lugar en donde estemos. Que seamos nosotros los que abramos nuestra boca para bendición, para hablar la palabra de Dios. En el versículo 2, en la siguiente parte, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que ahora está sentado el Señor Jesús en el lugar de honor, que ahora está junto al trono de Dios. Y este es el segundo punto: tu posición espiritual cambió. Amén. Tu posición espiritual cambió. Ya no estás en un lugar de muerte espiritual, ya no estás en un lugar de pobreza, ya no estás en un lugar de enfermedad. Porque cuando el Señor Jesús fue puesto en este lugar, automáticamente tú también. Amén.
Pero esto, más que un conocimiento en tu corazón, más que información en tu mente, tiene que ser real. Tiene que ser algo en lo que tú vivas. Tu fe debe estar puesta en el hecho de que Jesús sí está sentado junto al trono de Dios, pero que tú también estás allí. Que tú no estás viviendo desde un lugar diferente a la victoria que Dios te dio, del sacrificio que el Señor hizo por ti. Y es que las cosas se ven muy diferentes desde este lugar. Desde el lugar de los lugares celestiales se ve todo diferente. Si tú sigues viendo el problema, si tú sigues viendo la situación desde el lugar en el que estás en este momento, solo vas a ver lo que está mal. Pero cuando te sientas al lado de Jesús y ves desde la perspectiva de Él, desde la verdad de Jesús, las cosas cambian. Tu manera de ver las cosas y de entenderlas y de afrontarlas van a cambiar. Amén. Hay un poder y una autoridad que se entregó en ese momento al Señor Jesús. Y luego el Señor te la entrega a ti. Y entonces el Señor te dice que tú puedes vencer la enfermedad, que tú ya venciste la enfermedad, que tú ya venciste la pobreza, que tú ya venciste la muerte espiritual y que ya todo quedó pago, que ya todo fue. Y si sabemos eso, ¿por qué no caminamos en esa verdad? ¿Por qué tenemos miedo de creer? ¿Por qué pensamos que es mejor quedarnos así, vivir en esta situación, vivir con este dolor, que dar el paso y decir, ok, voy a creer? Es que no es que tú tengas que decir como voy a creer en algo que no estoy muy seguro si lo dijeron. No, la palabra está escrita. La palabra fue dada. Y ahí dice que por su herida fuimos curados. Ahí dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Amén. Y hay un montón de promesas que sé que tienes para tu familia. Es que es de esto que tú debes apropiarte. Tu oración debe ser con la palabra de Dios. Tu oración no puede ser con tu inteligencia, con tu sabiduría. Sí, en algún momento, pero procura que sea escritural. Que cuando tú ores lo que dice la palabra, porque es que la palabra es la que tiene poder. Amén. Seguramente al inicio va a ser complicado porque no nos sabemos todos los versículos. Pero te aseguro que si lees todos los días y haces esta tarea de leer, de orar leyendo la Biblia, vas a empezar a acordarte de los versículos. Y esta palabra va a quedar sembrada en ti y va a haber poder. Amén. Porque cuando tú hablas, entonces sale poder. Amén. Porque cuando tú declaras sobre tu familia, estás dando vida, no estás dando muerte, porque estás hablando la palabra de Dios. El Señor nos dio el ejemplo. El Señor fue a este lugar, fue a la cruz y pagó todo. Dice que fue todo consumado, fue. O sea, ya todo está. No te debes preocupar. No debes pensar, ay, pero es que no. En la posición espiritual tú ya tienes todo. Amén. Y así te ve Dios, porque tú no te ves así. Tenemos que vernos como nos ve Dios. Ahora, sumado a la bendición de que tenemos acceso a todas estas bendiciones, la vida de Dios está en nosotros. La vida Zoe de la que hemos aprendido. Esta vida que nace de nosotros, que el Señor coloca en nosotros para dar vida a otros. Que podemos caminar no en lo que nosotros creemos, no en lo que nosotros pensamos, sino en lo que Dios dice. Que así como el Señor Jesús lo hizo, yo también lo puedo hacer. Porque el Señor nos mostró cómo. Puedes amar como Él amó. Puedes amar a tus padres, puedes amar a tus hijos, puedes amar también al que no es tan chévere de amar, porque la vida de Dios está en ti. Puedes sanar, puedes liberar, puedes hacerlo primero en ti y luego salir y hacerlo en otros, porque Dios te ha dado un poder. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Iglesia, deberíamos meditar más en esta palabra. Y que cada día, cuando nos pasa cualquier cosa, digamos, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque cuando lo hablamos, en nuestra mente está cambiando el chip y está diciendo, sí, es que si antes eras de mal genio, ya no eres de mal genio. Si antes esto te molestaba, ahora puedes respirar y decir, ok, no voy a gritar, ok, no voy a decir palabras que ofendan, sino voy a responder de una manera diferente. Porque la vida de Dios está en ti. Porque el mismo Señor Jesucristo está dentro de ti y te da el poder para poder hacer esto. Es el que te da la fuerza. Decide creer que hay un amor mayor, un amor más grande que el que dio todas las cosas por ti y que te dio la victoria. Cree que el Señor te amó. Cree que para el Señor eres tan importante que cuando estaba en la cruz pensó únicamente en ti. Pensó en tu familia, pensó en tus hijos, pensó en tus papás, pensó en toda tu familia. Y es que cuando creemos a este amor, cuando entendemos este amor, podemos también entender cuál es nuestra posición. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Y no fue solo ir y entregarse y ya, sino que verdaderamente hubo poder cuando Él se entregó allí en la cruz. En Lucas 4:18, quiero que por favor me acompañe allí y lo leamos. Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Amén. Y el siguiente punto es, cumple tu llamado. Tienes que ser apasionado. Tiene que haber una determinación en tu corazón. Tienes que tener puesta la mirada en Jesús para cumplir lo que el Señor te ha dicho. Y es que el Señor sí quiere que estudiemos, quiere que tengamos, viajemos, que cumplamos aquí algo en la tierra. Pero el principal llamado y lo más importante y de las cosas que de verdad deberíamos estarnos preocupando cada día y que sea nuestro afán es cumplir el llamado del Señor. Lo que Él nos mandó a hacer. Ayudar al que lo necesita. A salvar a las personas. A en vez de mostrar de pronto con gritos o con indiferencia, mostrar el verdadero amor de Dios. Y es que a veces minimizamos estas cosas y pensamos que con una reacción o con una mirada no vamos a impactar a una persona, y sí. Las personas se están fijando en qué estamos haciendo. Tienes que ser muy cuidadoso porque ahí también estás cumpliendo tu llamado, con ayudarle a una persona, con responder bien a una persona, en tu familia primero y luego afuera, porque primero debe ser en casa. Ahí es el lugar en donde es más complicado, porque la familia es los que verdaderamente nos conocen. Pero ahí es donde tenemos que cumplir primero el llamado. Ahí es donde los enfermos tienen que ser sanos. Ahí es donde tiene que haber libertad primero. Tienes que empezar por tu familia. Y luego sí puedes impactar el lugar a donde tú vayas, a donde tú salgas, el lugar que te envíe el Señor. Pero primero debe ser en el hogar. El mismo poder que habitó a Jesús te habita a ti. ¿Qué te impide levantarte y permitirle al Señor que te use? Porque pues no es en tus fuerzas, ni es con lo que tú sabes, ni es con lo que tú sabes hacer. El Señor te ha dado dones. Amén.
y el Señor habla que debemos ponerlos a su servicio. Pero el Señor también llamó personas que no estaban calificadas y hizo cosas tremendas con ellos. Así que no te puedes excusar, joven, en tu edad, o no te puedes excusar en que ya se me hizo muy tarde. No hay excusas, porque el Señor nos dejó ver cómo usó personas que ¿qué hacían? Le permitían. Permítele al Señor que te que use tu boca para hablar a las personas, para hablar vida, para cambiar. De pronto tú piensas que con lo que le dices a una persona no cambian las cosas, pero sí, y más cuando hablas la palabra. Cada vez que tú hablas con una persona y le puedes dar una palabra de parte de Dios, o le puedes mostrar qué Dios dice al respecto, ahí hay poder. Y tú tienes que creer que estás colocando una semilla en esa persona, porque hay poder en ti. Y es que el Señor te está mandando a hacer eso, en que cada conversación que tengas no puedas evitar decirle a la persona sobre cualquier tema: hay un Dios que te ama. Y esta situación que está aquí, que están hablando, voltearla y que llegue a Jesús. Amén. Y puede hacer que la persona no venga a la iglesia. Puede ser así. Pero hay una semilla que quedó ahí. Hay poder, y te aseguro que esa persona después se va a acordar. Y puede hacer que después te diga: ven, tú me dijiste tal cosa, es que quiero saber más, es que... Porque hay poder. Amén. Tienes que creer que tu boca y tus palabras no están quedando ahí en el aire, sino que sí están impactando porque vienen de parte de Dios. No es la sabiduría que tú tienes o el conocimiento, sino lo que Dios está diciendo y quiere decirle a esa persona. Tienes que cumplir el llamado del Señor. Tienes que permitirle al Señor que te use. Dios va a hacer la obra aquí en Pacho. Amén. Amén. Dios la va a hacer por medio de tus manos. Amén. Amén. La va a hacer contigo, con tu boca. No te puedes quedar callado, no te puedes seguir quedando callado. Esto es lo que el Señor nos está llamando. Tenemos que impactar Pacho con las familias. Amén, sí, pero es que son familias que hablan la palabra de Dios. Son familias que caminan en fe. Y así estamos cumpliendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Así estamos diciendo: amén, Señor. El Espíritu del Señor está sobre nosotros y lo creemos que así es. Que hay un poder sobrenatural que actúa en nosotros por medio de ti. Y estamos cumpliendo lo que el Señor dijo. Acuérdate que no es en tus fuerzas, porque a veces sentimos que no sabemos qué decir. Pero el Señor siempre va a llenar nuestra boca, si se lo permitimos. Él siempre nos va a dar lo que debemos decir, en el momento que lo debemos decir. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Amén. Porque lo que el Señor comenzó en ti, joven, lo va a terminar. Amén. La obra que el Señor empezó en ti, sí la va a terminar. Así en este momento de pronto tú piensas que no. Y para los grandes también. La obra que el Señor empezó en ti la va a terminar. Nunca es tarde. Créelo. Créelo que no hay nada imposible para Dios. Y que el Señor mismo te lo está diciendo: no he terminado contigo. Hay muchas cosas que faltan hacer. Permítele al Señor que termine esta obra en ti. Y es que Dios no hace las cosas a medias. Dios no deja cosas ahí como a medio hacer. Su creación es perfecta. Nos hizo completamente perfectos. ¿Qué otra palabra más necesitas que Dios mismo diciéndote que lo que empezó en ti, que cada cosa buena que colocó en ti, le va a dar el fin que Él espera? Le va a dar el fin para el cual Él lo creó. Descansa en la palabra. Crea la palabra. Confía en la fidelidad de Dios. En que si Él lo dijo, lo va a hacer. Tú solo te encargas ¿de qué?
de tener la mirada en Jesús, de estar apasionado por Él, de cumplir tu llamado y de saber que el Señor va a hacer la obra, que el Señor es poderoso. Amén. Amén. Hay una responsabilidad en nosotros los jóvenes con nuestras familias. Debemos ser luz. Amén. Debemos podernos levantar con poder y con fe en medio de nuestras casas, a orar, a dar palabra. Debemos hacer esto, es un llamado del Señor. Es algo que nos está diciendo, si no lo estabas haciendo, hazlo. Empiézalo a hacer, y si lo estás haciendo, sigue. Continúa haciéndolo, porque es necesario. Somos columnas también en nuestra casa. Somos una parte fundamental como jóvenes. No podemos pensar que porque somos muy pequeños o porque de pronto no tenemos tanta responsabilidad. Sí tenemos una responsabilidad con nuestros papás, tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos y debemos cumplirla. Debemos acudir a ese llamado. Tenemos que caminar en fe. Que los jóvenes seamos los que digan, uy, son los que más fe tienen. ¿Amén? Amén. Que digan, son los que verdaderamente están apasionados. Amén. Son los que verdaderamente están haciendo la obra. Amén. Y esto va a transformar las familias. Porque para nuestros papás va a ser impactante verlo. Ver cómo cambias tu manera de ser. Ver cómo te apasiona el Señor Jesús. Ver cómo amas, cómo crees en lo que Dios ha dicho de ti. Y esto tiene que transformar las familias. Tienes que creer que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Que mayor es el que está en medio de tu familia que lo que pueda estar pasando. Que lo que puedan estar hablando acerca de ti y de tu familia. Es mayor y más importante lo que Dios dijo. Tu victoria está en tu fe. Y tu fe está en las promesas de Dios. Amén. Tiene que estar tu fe en las promesas de Dios. Porque si está puesta en otro lugar, no va a haber victoria. Que esta fe esté puesta en la victoria del Señor. Tu fe debe estar en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. El amor que tiene por ti y el amor que derramó por ti el Señor. Y ya terminando, quiero que vayamos a Efesios 3:17 al 18. Lo voy a leer en la versión amplificada. Dice, para que Cristo pueda habitar en vuestros corazones a través de vuestra fe, y que tú, habiendo estado profundamente arraigado y seguramente arraigado en el amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos, el pueblo de Dios, la amplitud y la longitud y la altura y la profundidad de su amor, experimentando plenamente ese amor increíble e interminable. Tenemos que estar arraigados, iglesia, profundamente. Tienen que haber raíces muy, muy profundas en el Señor para que las cosas cambien en los hogares, para que haya una verdadera pasión, para que la fe se vea. Tienen que haber unas raíces muy profundas. Provoca que hayan raíces profundas. No te quedes esperando a que solo pase y ya, sino hazlo tú. Y me gustaba mucho porque en Genoma tuvimos estos meses que pasaron una serie que se llamaba, o hablaba acerca de cómo estar arraigados en Jesús. Cómo estar nosotros más firmes en el Señor. Y las formas que veíamos era estar orando todo el tiempo, leer la palabra de Dios, tener una comunión íntima con Él y estar en constante adoración. Y esto es algo que tú puedes hacer. De hecho, aprendíamos que la adoración en familia cambia el ambiente y muestra que es la verdad de Dios. Porque tú no estás triste, sí, pero decides adorar y darle gracias a Dios. Decides cambiar las cosas, pero también con oración, también con palabra, también en tener tiempos específicos con Dios. Y es que no hay otra forma. No hay otra forma, y es la forma que a veces cuesta. Porque a veces no queremos leer, a veces no queremos orar.
Pero si tú verdaderamente quieres impactar, Pacho, si tú de verdad quieres que tu familia se salve o tú quieres que tu vida cambie, si hay algo que de verdad no has podido hasta hoy, tienes que empezar a dejar que estas raíces crezcan por medio de la lectura de la palabra, de la intimidad con Dios, de la adoración. Tienes tú que hacer algo. Tienes tú que tomar la decisión como lo hizo José y como lo hizo Timoteo. Y decir, no importa ni lo que yo piense, ni lo que yo quiero, sino importa lo que está diciendo Dios. Y que hay un llamado mayor. Sí tenemos aquí nuestras cosas, pero es que esto es terrenal y sabes que esto va a pasar. El Señor va a venir y nos vamos a ir con Él. ¿Qué vamos a hacer para el cielo? ¿Qué obras vas a llevar allá ese día cuando pasemos por el escáner? Y el Señor diga, ¿qué hiciste? Tú estás de pronto preocupado aquí por hacer plata. O estás preocupado de pronto por tener más estudios, por conocer hasta el último país del mundo. Y sí, chévere. Pero es que esto no es lo importante. Lo importante es lo eterno, lo que tiene peso en el cielo. Y por eso el primer punto era, no seamos tibios. Porque es que esa tibieza es la que nos ha tenido así, la que no nos ha dejado impactar. Porque entonces como un día no quieres orar, como un día no quieres orar la Biblia, no quieres leer la Biblia, perdón, no lo haces. Como tienes la oportunidad de hablarle a una persona y tú decides no hacerlo. No hay ese fuego en tu corazón que te obliga, así tú digas, no quiero, te obliga a hablar. Pero eso tiene que desarrollarse. Y tienes que ser consciente de desarrollarlo. El Señor ya te bendijo. Amén. El Señor ya te dio todo, ya te dio todas las cosas. Tú cumple el llamado. Tú levántate y cree lo que el Señor dijo de ti. Cuando tú mantienes estas disciplinas, es revelado a tu vida que eres una columna muy importante en tu familia y que es necesaria esa oración. Cuando en tu corazón hay una claridad de lo que hizo Jesús, tienes la plena certeza de que Él te habita y que te dio todas las cosas. Y cuando esta certeza está en tu corazón, tú lo haces. Porque es como el ejemplo que hemos dado de que nos dan un cheque o sabemos que somos dueños de una casa. Yo sé que esa casa es mía. Entonces puedo ir y llevar mis cosas a la casa y habitar en la casa porque sé que es mía. Entonces tú sabes lo que el Señor te dio, entonces vives en eso, caminas en eso. No te mueves por sentimientos, no te mueves por emociones, sino te mueves guiado por el Espíritu de Dios. Amas desde lo que el Señor te ha dado a ti. Cambias la perspectiva de las cosas, hablas vida, porque el Señor mismo te habita. Dios se mueve en las familias y en los hogares cuando se lo permitimos. Y yo sé que en Zion hay familias que le permiten al Señor que se mueva. Hay familias apasionadas, hay familias que ponen sus ojos en el Señor, hay familias que están cumpliendo el llamado. Y esa es la invitación de hoy. A los jóvenes y a todos. Tenemos que dejar de lado lo que nosotros creemos que es importante para este tiempo y empezar a cumplir lo que verdaderamente es importante. Y es que de verdad el tiempo está cerca. El Señor ya viene. No podemos seguir jugando a un día sí soy cristiano y un día no. Sino que nuestro amor por el Señor tiene que llevarnos a que esto sí sea un estilo de vida. Y que haya esta integridad y que haya esto mismo que hubo en José y en Timoteo de una manera mayor. Que el Señor nos vea tan confiables, que el Señor nos vea tan íntegros, nos vea tan apasionados que nos diga, ¿sabes qué? Te doy más. Te entrego más. En tu familia, en tus finanzas, en lo que tú quieras, te entrego más porque puede confiar en ti. Porque tú has decidido creer en Él, caminar en Él. No en lo que el mundo diga y
que creas o pienses que es verdad, sino en la verdad de Dios. Sé un instrumento en las manos de Dios para que la fe en tu familia crezca. Sé un instrumento, no seas tropiezo para que en tu casa no haya fe, sino más bien de ese fuego que Dios ha puesto en ti, impártelo en los otros. Llévales fe. No hables más derrota, no hables más muerte, no hables mal. Habla bien con tu familia, háblale bien a tus papás, hijos. Hablemosles bien a nuestros papás, hablemosles bien a nuestros hijos. Primero en la casa y luego en el trabajo, luego en el colegio, pero primero en nuestra casa. Te voy a pedir que te coloques de pie en esta mañana y vamos a orar creyendo que el Señor hizo algo sobrenatural hoy. Y es que el Señor hoy quitó velos, el Señor hoy abrió los oídos espirituales.